El primer cuerpo apareció en una zanja de drenaje a las afueras de Columbus en octubre de 2016. Mark Henley, un contador divorciado de 48 años, yacía cubierto de lodo, con las muñecas atadas con bridas industriales. No había signos de lucha, heridas defensivas, ni ADN bajo sus uñas. Su automóvil estaba estacionado en un supermercado a 5 kilómetros, con las llaves aún en el contacto. La escena era fría, meticulosa. La única anomalía, una fibra sintética azul oscuro enredada en su cuello. Durante los siguientes 3 años, 4 hombres más desaparecieron bajo circunstancias idénticas. Todos eran blancos de 45 a 55 años, vivían solos y trabajaban en profesiones que exigían precisión obsesiva: ingenieros, auditores, un desarrollador de software. Cada uno desapareció tras hacer recados rutinarios: comprar comida, ir a la farmacia, enviar una carta. Sus vehículos siempre aparecían cerca, limpiados a conciencia. La fibra sintética resurgió en 2 víctimas, pero los análisis no revelaron nada. Era un material genérico usado en guantes de trabajo vendidos en todo el país. Las vidas de las víctimas no tenían conexiones. No compartían hobbies, círculos sociales ni huellas digitales. Sin embargo, la precisión del asesino sugería una vigilancia íntima. La detective Lara Voss, a cargo de la investigación, notó un patrón sutil. Cada hombre había retirado grandes sumas de dinero en efectivo recientemente, probablemente bajo coerción. Las cámaras de los bancos no mostraron nada. El asesino conocía los puntos ciegos. Las autopsias confirmaron asfixia, pero la ausencia de marcas de ligaduras apuntaba a un método químico: una firma sin rostro. Perfiladores de Cuántico teorizaron que la sombra era un pragmático, no un sádico. Los crímenes eran transaccionales, desprovistos de violencia ritual. Las víctimas eran sometidas con rapidez y método. Esto indicaba a alguien que valoraba el control sobre el espectáculo, alguien que veía el asesinato como un medio, no un fin. La ausencia de motivos sexuales o económicos desconcertó a los investigadores. Un mapeo geográfico situó las desapariciones en un radio de 50 kilómetros, alrededor de un mismo cruce de autopista. El asesino operaba en zonas con escasa vigilancia, lo que sugería conocimiento local. Los psicólogos propusieron que tenía un trabajo que requería movilidad: repartidor, contratista o técnico de servicios. Su confianza para evadir detectores apuntaba a experiencia previa con la ley, tal vez entrenamiento militar o en seguridad. Lo más inquietante era la docilidad de las víctimas. ¿Cómo convencía la sombra a hombres adultos para que lo siguieran? Los perfiladores especularon que se hacía pasar por una figura de autoridad: policía, bombero o inspector municipal. Una placa, un uniforme o un portapapeles oficial bastarían para disipar sospechas. Entrevistas con familias revelaron un detalle en común. Semanas antes, cada víctima había mencionado encuentros con extraños insistentes, haciendo preguntas. El perfil se consolidó: hombre blanco, 35-50 años, carismático, con resentimiento hacia las estructuras sociales. Elegía a solitarios que no serían extrañados de inmediato, explotando su aislamiento. Su necesidad de dominación nacía de un ego fracturado: un divorcio, quiebra económica o carrera fallida. Pero, sin nombre ni rostro, el perfil era un fantasma. El punto de quiebre llegó en marzo de 2020. La quinta víctima, Carl Rigby, había escondido un teléfono desechable en la guantera de su auto, un hábito de sus días como denunciante paranoico. El dueño, Greg Tolbert, de 52 años, encajaba en el perfil. Exmarín con una baja deshonrosa por agredir a un superior, Tolbert había declarado bancarrota en 2015 tras el divorcio. Sus empleados lo describieron como un perfeccionista que limpiaba obsesivamente sus herramientas. Un allanamiento a su almacén descubrió fajos de dinero, bridas idénticas a las de las víctimas y un frasco de cloroformo. Lo más revelador:
guantes de trabajo azul oscuro con fibras idénticas a las halladas en los cuerpos. Tolbert fue arrestado durante una llamada de servicio rutinaria. No opuso resistencia, su rostro inexpresivo mientras las esposas cerraban sus muñecas. En su furgoneta encontraron una placa de policía falsa y un registro detallando los movimientos, finanzas y vulnerabilidades de cada víctima. En el juicio, los fiscales retrataron a Tolbert como un narcisista que culpaba a otros por sus fracasos. El registro reveló que elegía a hombres que consideraba de potencial desperdiciado, reflejando su propio autodesprecio. Contadores forenses probaron que había desviado más de $200,000 de las cuentas de las víctimas, invirtiendo en negocios fallidos. El cloroformo, comprado en línea, explicaba la falta de resistencia. Tolbert recibió 5 cadenas perpetuas sin libertad condicional en 2022, pero el caso dejó cicatrices. Las familias de las víctimas demandaron a la empresa de HBAS por negligencia, generando debates sobre los controles laborales. Ohio aprobó las leyes Tolbert, que exigen verificaciones de antecedentes para contratistas y regulan la venta de químicos. Para la detective Voss, el cierre fue esquivo. Tolbert nunca confesó, y las preguntas persistieron. ¿Cómo eligió a su primera víctima? ¿Por qué abandonó a algunos blancos tras vigilarlos? Los vacíos en la historia la atormentaban, recordándole los límites de cualquier perfil. El caso de la sombra subraya la fragilidad de la confianza en los sistemas que deberían protegernos. Tolbert utilizó la autoridad como arma, aprovechándose de quienes respetaban sus símbolos. Su captura no dependió de tecnología, sino de la persistencia de Voss, su negativa a descartar el teléfono desechable como un callejón sin salida. El perfilamiento criminal, aunque imperfecto, redujo un universo de posibilidades a una constelación. Recordó que los monstruos no nacen en el vacío, se alimentan de los márgenes de la rutina. El verdadero horror no está en la violencia, sino en los momentos previos. El golpe en la puerta, el destello de una placa, la sonrisa cortés que oculta cálculo. El legado de la sombra no es el miedo, es la vigilancia. En una era de anonimato, el equilibrio entre confiar y dudar se vuelve supervivencia. La furgoneta de Tolbert ahora se oxida en un depósito de evidencia, reliquia de su arrogancia. Pero su historia persiste, una advertencia grabada en el asfalto de todo suburbio tranquilo.